manso ganador de almas. Aunque fuerte me golpea la brisa, no me detendrá. Tú fuiste llamado a derribar gigantes, ganar y consolidar millares, para discipular y enviar. Eres cuadrangular. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo y envío. Soy cuadrangular, gano, consolido, un discípulo y envío. Soy cuadrangular, yeah, yeah. Soy cuadrangular, no, no. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad. para Dios, ahora y por la eternidad, ahora y por la eternidad.
Hola, muy buenos días tengan todos los hermanos, amigos y los familiares que nos sintonizan en este día tan maravilloso. Quiero enviar un saludo a mis hermanos Nico, Millo, Vice y Lilo. Y mucha gente me ha preguntado acerca de las últimas cosas que están aconteciendo. La revuelta en Estados Unidos, la pandemia en el mundo, el autoritarismo de algunos países y gobiernos que están a través de algunas aplicaciones exigiendo que le demos toda la información y que ya no hay ninguna privacidad para nadie en el mundo entero. Me han dicho si esto tiene que ver con el fin del mundo y mucha gente está preocupada si se acerca el fin del mundo. Quiero decirles que todas estas cosas que están sucediendo son señales para la próxima aparición del anticristo. Y también es señal de que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Así que debemos estar preparados para estos eventos que están aconteciendo. Predicar sobre el anticristo y la venida del Señor es un tema que me agrada, los eventos finales de la historia de la humanidad y de los gobiernos humanos. Pero ya hemos hablado sobre eso y hoy quiero una vez más, como lo he hecho a través de estos 30 años de predicación ministerial, acentuar más la fe de todos ustedes a través de la enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de las dispensaciones de la salvación. Y quiero que me acompañen al abrir en sus Biblias en Efesios 1:9 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Agustín de Hipona dijo, presta atención, las dispensaciones de la salvación y la Biblia están en armonía. La Biblia deja en claro que Dios en los diferentes periodos de tiempo ha tratado de distintas formas a la humanidad. Esto es lo que se conoce como dispensación, pero siempre con el propósito de brindarnos la salvación por medio de Jesucristo. El dispensacionalismo. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración o economía de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forma un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. La palabra griega para dispensación o economía tiene el siguiente significado: administrar, ordenar, gerenciar o también dividir o repartir. La palabra dispensacionalismo proviene del latín dispensatio y significa distribuir, pesar o repartir. Y la palabra dispensación aparece en 4 versículos diferentes. 1 Corintios 9:17 dice de la siguiente manera: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión o economía me ha sido encomendada. Pero ese versículo en la Reina Valera está como un poco difícil. Otra versión dice: porque si hago esto voluntariamente, tengo una recompensa, pero si lo hago contra mi voluntad, una dispensación del Evangelio me es encomendada. King James Version. Efesios 6:10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración o economía de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. En Colosenses 1:25
se traduce también economía como administración, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La Biblia tiene una división estructurada en los tiempos, lo dice Efesios 1:10, tiempos que debería tomarse en cuenta a la hora de leerla o exponerla. La Biblia habla de los siglos, aión, 1 de Corintios 2:7, de este siglo, 1 de Corintios 2:8, de los fines de los siglos, telos, aión, 1 de Corintios 10:11, y de el siglo venidero, aión melo, o los siglos venideros, Efesios 1:21 y Efesios 2:7. También expone los términos postreros días, ejato gemera, segunda de Timoteo 3:1, segundo carta de Pedro 3:3, y el último tiempo es jato jora en primera de Juan 2:18. La Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, la manera como Dios salvaba a la humanidad antes del sacrificio de Jesús, antiguo pacto. Y el Nuevo Testamento mediante el sacrificio de Jesús, el nuevo pacto y eterno, la nueva manera de salvar a los humanos. Cuando se refiere a Antiguo y a Nuevo Pacto, no solo se está refiriendo a libros, como hemos creído que la división de la Biblia en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia, cuando habla de Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, es la manera como Dios salvaba a los hombres en el Antiguo Testamento o antes de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios nos revela una división de la historia de la salvación, la cual no fue inventada por la interpretación humana, sino que nos fue dada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, en griego orsotomeo y en latín dispensatio, que en realidad significa dividir, la palabra de verdad. Pero vamos a leer una versión alternativa. Dice de la siguiente manera: estudie y haga todo lo posible para presentarse ante Dios aprobado, probado por juicio, como un trabajador que no tiene motivo para avergonzarse, analizando correctamente y dividiendo con precisión, manejando correctamente y enseñando hábilmente la palabra de verdad. Porque lo que fue traducido como que usa bien la palabra, dispensatio o orsotomeo, en realidad era dividir los espacios que la Biblia tiene y en la historia de la salvación, los diferentes periodos, dividir los diferentes periodos que la Biblia registra como los periodos de tratamiento de Dios para que el hombre sea salvo. En esta versión alternativa vemos entonces cómo nos enseña que para una buena y excelente presentación de la palabra debemos saber manejar los tiempos y las divisiones y no aplicarlo de cualquier manera. Es importante mantener separadas o divididas las declaraciones bíblicas en su trato con los distintos grupos de personas. Se refiere a los tres grupos: Israel, las naciones y la iglesia, para no ser de tropiezo. 1 de Corintios 10:32. Dios tiene diferentes principios y diferentes maneras de tratar a las personas. Por eso no se deberían aplicar de la misma manera de un grupo a otro sin mayor cuidado. Si se hiciera esto, se llegaría a malas interpretaciones de la Biblia, con graves consecuencias en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios, la vida de fe y el desarrollo de la iglesia. La Biblia no siempre habla de nosotros, pero siempre nos habla a nosotros. Ella fue escrita para nosotros, pero no siempre se puede aplicar a nosotros exactamente. La Biblia es un libro histórico que tiene que ver con el pasado, un libro profético que tiene que ver con el futuro y doctrinal que tiene que ver con el presente y con la enseñanza. Nuestra doctrina se basa en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, Efesios 2:20. Las enseñanzas se deben estudiar,
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. De igual forma, Dios le hizo diferentes promesas a Israel que no se pueden aplicar arbitrariamente a la iglesia. Hay palabras para la dinastía del rey David que son valederas para él, su casa, su reino y su pueblo, y no para nosotros. Asimismo, las profecías de Dios para las naciones son diferentes a las que son para Israel y para la iglesia. Las de la iglesia son profecías específicas, aunque Dios puede aplicar cualquier profecía para nosotros personalmente. Cada palabra de la Biblia nos habla, pero para el entendimiento de la enseñanza bíblica es muy importante establecer la diferencia de los tiempos. Si usamos bien la palabra o aplicamos bien las dispensaciones, obtenemos una increíble llave para entender mejor la Biblia. En la Biblia existen dispensaciones claramente definidas. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia, edénica o tiempos del paraíso. En Génesis 2:7, la Biblia describe la llamada dispensación de la inocencia edénica o también del paraíso. Génesis 2:15 y 17. Se trata del tiempo desde la creación del hombre hasta la caída. Génesis 3, 6, 8. Este tiempo se diferencia claramente de todo lo siguiente. Nunca más hubo un periodo en la historia de la humanidad en el que Dios haya actuado así. Con respecto a la dispensación del paraíso, la Biblia nos deja ver algunas claras características. Era un tiempo sin pecado, un tiempo de comunión íntima y comunión con Dios. Génesis 1:27 al 28, Génesis 3:8. Dentro de la creación reinaba la paz. Génesis 1:29, 30. Las condiciones entre Dios y el hombre, los hombres en sí, y entre el hombre y la naturaleza eran ideales, tenían completa armonía. Era un tiempo donde todo estaba muy bien. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En este tiempo, Dios le dio un solo mandamiento al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 al 17. Qué maravilloso en este periodo, en esta dispensación. Dios solo dio un solo mandamiento al hombre. Imagínense cuántos mandamientos debemos cumplir. Qué maravilloso sería vivir en ese periodo de tiempo donde solo Dios nos exigía un solo mandamiento. Sin embargo, el hombre fracasó. Pero el hombre no cumplió con este mandamiento. Llegó a la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de el fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Génesis 3:6. El fracaso no quedó sin consecuencias. Vino la muerte. Primero, la muerte espiritual, ese mismo día. Más tarde, la muerte física. Ya no hay hombre que pueda llegar a vivir 1000 años. Según 2 de Pedro 3:8, 1000 años corresponden a un día de Dios. Génesis 2:17, Génesis 3:19. El dar a luz vendría acompañado de dolores. Génesis 3:16. Dios decretó una maldición sobre la tierra y sobre los seres vivos. Génesis 3:17 al 19. Y el hombre perdió la comunión directa con Dios. Génesis 3:22-24. El enemigo ganó poder sobre los hombres. Efesios 2:2, Efesios 6:12, 2 de Corintios 4:4, Colosenses 1:13, 1 de Juan 3:1 y 8. Y Dios anunció juicio sobre el enemigo. Génesis 3:15, Juan 16:11. Pero a pesar de todo eso, aparece la gracia de Dios. Dios, en su infinito amor, no abandonó al hombre, prometió un Salvador.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. Así se desarrollarían dos linajes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Una simiente es el reino de las tinieblas, o sea, del enemigo, y la otra es el reino de Dios. Una línea es la línea de Caín, la otra de Abel, más tarde Set. Es también la simiente de Lamec y la simiente de Jesús. Génesis 4:24, Mateo 18:21 al 22. O la simiente de las naciones y la simiente de Israel, el linaje de la humanidad de este mundo y el linaje de la humanidad de la iglesia. Y por último, el sello del anticristo por un lado y el sello de Dios por el otro. El Salvador prometido viene exclusivamente a través de la simiente de la mujer, no del hombre. Génesis 3:15. Por eso se anuncia el nacimiento virginal de Jesús en Gálatas 4:4. Después de que el hombre fracasó en el paraíso, el Señor le hizo vestidos de piel, Génesis 3:21, y comenzó con ellos un nuevo camino para que el hombre no se perdiera. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, si única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Segunda dispensación, la dispensación antediluvial de la autodeterminación o el tiempo de la conciencia. En Génesis 4, capítulo 4 y Génesis capítulo 7, se describe el tiempo transcurrido desde la expulsión del paraíso, Génesis 3:23 y 24, hasta el diluvio, Génesis 7:6. También este periodo se diferencia notoriamente de cualquier otro. Está marcado especialmente por el hecho de que no tiene nuevas instrucciones, mandamientos o prohibiciones. Dios le permitió cierta libertad al hombre caído. Es el único tiempo en la historia de la humanidad en que los hombres tuvieron libertad de actuar con cierta autodeterminación y hacer lo que querían. No había ningún mandamiento directo de parte de Dios, ningún orden especial, ningún gobierno para ordenar leyes, y ni siquiera había pena de muerte. Inclusive el asesinato de Abel por parte de Caín no fue castigado con la muerte. Dios mismo hizo una marca en Caín para que fuera preservado. Génesis 4:14 y 15. Únicamente la conciencia y el Espíritu Santo, actuando en ella, daban testimonio de lo bueno y lo malo. Romanos 2:12 al 15. En aquel tiempo el Señor habló muy poco a los hombres, solamente una vez a Caín, Génesis 4:9, y luego a Noé en Génesis 6:13. El hombre debía enseñorearse sobre el pecado con la libertad que le había sido dada, Génesis 4:7, Génesis 6:3, Romanos 2:15. Pero el hombre fracasa de nuevo. La Biblia nos muestra en sus relatos acerca de este tiempo que el hombre no puede manejar su libertad. Mejor dicho, el pecado es más fuerte y la conciencia es reprimida. El tiempo de la conciencia deja claro
cuánto el hombre es dominado por el enemigo y vive bajo el pecado y la muerte. Como el hombre fracasó una vez más, el pecado se desplegó en una forma tan horrible que apareció el primer homicidio. Caín mató a su hermano Abel. Génesis 4:8. Este fue, se podría decir, la primera batalla religiosa. Salió pues Caín delante de Jehová. Génesis 4:16. La consecuencia de la caída de Caín permite la creación de una cultura económica, industrial y musical influenciada por el gobernador de este mundo y por el pecado, la cual estaban separadas de Dios. Se practicaba la poligamia, el orgullo era ilimitado y se suscitaron campañas de venganza como la de Lamec. Los hombres comenzaron relaciones ocultistas con los demonios. Su maldad creció hasta lo inmensurable y la tierra se llenó de violencia. Génesis 4:16 al 24. Génesis 6:1 al 7. Primera de Juan 3:11, 13. La consecuencia de esta caída fue el diluvio. Génesis 6:8 hasta Génesis 8:14. Pero aparece de nuevo la sobresaliente gracia de Dios. Caso contrario al de Caín, Abel presentó un sacrificio verdadero. Después, él mismo se convirtió en un sacrificio, una imagen profética de la vida y muerte de Jesús. Génesis 4:10, Hebreos 12:24, Primera de Juan 3:11 al 13. Tanto es el sacrificio de Abel que la Biblia dice que la sangre de él todavía clama justicia, como la sangre derramada por Cristo en la cruz, que es nuestra justicia. Y Set, nacido en lugar de Abel, es una señal de Cristo resucitado, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:25 al 26. Enoc, proveniente de la línea de Set, caminó con Dios y fue llevado por Dios. Génesis 5:24. Puede servir como imagen de la iglesia, ya que surgió a partir de Abel y Set, o sea, por la muerte y resurrección de Cristo, y será arrebatado antes del juicio. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, 5 al 9. Así como no fue arrebatado, la iglesia también será arrebatada. Más adelante Dios ordenó que se construyera el arca para salvar a Noé y a su familia. Génesis 6:8, 14 y 18. Una imagen de la futura salvación de Israel. Génesis 6:17, Apocalipsis 12:15 al 16. Dios anuncia un nuevo pacto con Noé. Génesis 6:18, Génesis 9:9 al 12. Juntamente, en medio de esta historia de la humanidad tan llena de pecado, es que encontramos abundantes ejemplos de la muerte y resurrección de Cristo, de la iglesia y de Israel. La iglesia, en cierta manera, es más antigua que Israel, ya que fue elegida antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Enoc, que representa el rapto de la iglesia, y Noé, que representa la salvación de Israel. Después de que el hombre también fracasara en este tiempo de autodeterminación, el Señor le concedió una nueva oportunidad a través de Noé para que no se perdiera para siempre. Tercera dispensación, la dispensación postdiluvial, el gobierno humano o tiempo de la responsabilidad. De Génesis 8 a Génesis 12 habla acerca de la tercera dispensación, el tiempo que va desde el diluvio hasta Abraham. Tampoco se puede comparar con algún otro tiempo, ni con el paraíso donde el hombre transgredió el primer mandamiento, ni con el tiempo de la relativa autodeterminación sin mandamiento. En el tercer periodo, el hombre mantuvo el señorío sobre la creación caída, pero los animales tuvieron miedo del hombre. Génesis 9:2. Dios le permitió al hombre que comiera carne animal. Génesis 9:2 al 4. Se introdujo la pena de muerte, así como la autoridad humana.
se llegó a la primera instancia de un gobierno humano, aunque de forma dictatorial y no espiritual. Por primera vez, la Biblia habla de la creación de un reino por intermedio de Nimrod, y es el reino de Nínive y Babel. Génesis 9, 5 al 6, Génesis 10, del 8 al 11. El pacto de Dios con Noé fue sellado con un arco iris. Este pacto es un pacto eterno, realizado con toda la humanidad y la creación. Génesis 9:9, Génesis 9:12 y sucesivos. Aunque Dios haya constatado que el corazón humano es malo desde su juventud, Génesis 8:21, dio este pacto. ¿Por qué? Sencillamente porque de lo contrario debería haber destruido cada generación humana en forma sucesiva. Juntamente, para no destruir a los hombres malos desde su juventud, Dios instituyó este pacto. Con esto, el Señor otra vez muestra su inmensa gracia, pero Dios estableció este pacto recién después de que Noé presentó su sacrificio. Génesis 8:20 al 22, Génesis 9:1 al 12. Aquí se muestra otro indicio del sacrificio de Cristo, el cual permitió que Dios ejerciera su gracia. Los tres hijos de Noé. Después que Can actuó en forma desvergonzada frente a la desnudez de su padre, Génesis 9:18 al 23, Noé, en el Espíritu de Dios, profirió una profecía acerca de sus tres hijos. A partir de estos tres hijos fueron constituidas todas las naciones. Génesis 10:32. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9:25 al 27. Can también fue llamado Canaán porque era el padre de Canaán. Se convirtió en el siervo de Sem y Jafet. Génesis 9:18 al 19, Génesis 9:22, Génesis 10:6, 18 al 20. Primero tomó posesión de la tierra que hoy se conoce como Canaán, la cual tuvo que ceder a los descendientes de Sem, o sea, a los israelitas. Dios se la prometió a Abraham, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Salmo 105:11. Y en Deuteronomio 6, del 10 al 11, dice que la tierra le fue dada a los israelitas como herencia y que antes habían trabajado los cananeos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Así se cumplió la profecía de Noé. Solamente ante Sem, Dios se presentó como el Dios de Sem. Eso es notable. De ningún otro de los hijos de Noé se dice esto. Eso significa que Dios continuaría la historia de la salvación hacia Jesús por medio de Sem, de cuyo linaje proviene Israel. Por eso, a partir de Génesis 11:10, solamente encontramos la línea genealógica de Sem hasta llegar a Abraham. El pasaje comienza con la siguiente oración: estas son las generaciones de Sem. A partir de aquí se trata casi que únicamente de la historia de Israel. El mismo Dios que por medio de Noé dijo acerca de Sem: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Vinculó luego su nombre con los descendientes de Sem, cuando se nombró a sí mismo el Dios de su padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Luego el Señor se presentó como el Dios de Israel, Éxodo 24:10, y finalmente el árbol genealógico de Cristo se encuentra el nombre de Sem, Lucas 3:36. Jafet vivirá en las tiendas de Sem. Eso significa
que las naciones que provienen de Jafet serán bendecidas por la casa de Israel. Encontrarán morada a causa de quien otorgó la salvación a Israel, el Mesías Jesucristo. De hecho, precisamente los europeos que descienden de Jafet están bajo la bendición del Evangelio de Jesús, que fue descendiente de Sem. En Romanos 11 se nos explica que nosotros, los gentiles de las naciones, seremos insertados en Israel. Romanos 11, del 11 al 17. Pero el hombre vuelve y fracasa. Esta dispensación nuevamente termina con el fracaso del hombre, porque siempre estas dispensaciones comienzan con una bendición y terminan con el fracaso del hombre y con la consecuente juicio de Dios. Noé abusó del alcohol y Can deshonró a su padre. Génesis 9, 20, 25. La humanidad entera se perdió con la construcción de la Torre de Babel. No querían que Dios reinara sobre ellos. Génesis capítulo 11. Dios contestó: y han comenzado la obra. Génesis 11:6. ¿Cuál será el fin de su obra? La rebelión final contra Dios. La última Babilonia anticristiana que ha comenzado en nuestros días. Apocalipsis 17 y 18. Esto se parece mucho a los tiempos finales. El hombre se va a rebelar contra Dios. La caída humana durante la construcción de la Torre de Babel nuevamente tuvo consecuencias. Dios confundió las lenguas de los hombres para que no se entendieran más entre ellos. La humanidad fue esparcida por Dios por toda la tierra y Babel se hundió. Génesis 11, del 5 al 9. Pero aparece de nuevo la sobresaliente gracia de Dios. La palabra Sem significa literalmente nombre. De Sem proviene aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, en cuyo nombre se encuentra la salvación y en cuyo nombre las oraciones son escuchadas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hemos visto la sucesión de Can, Sem y Jafet. Todos ellos finalmente terminan bajo la gracia de la salvación de Jesucristo. En Hechos, capítulo 8, se convierte el etíope. Él era un cananeo. Hechos 8, 26 y sucesivos. Luego se convirtió el israelita Saulo o Pablo. Él era semita. Hechos 9, 1 en adelante. Y después se convirtió el romano Cornelio. Él era un jafetita. Hechos 10, del 1 en adelante. A pesar del nuevo fracaso del hombre en aquel tercer periodo, Dios no nos abandonó. A Dios nada le puede tomar por sorpresa. Él tiene su plan y lo continúa soberanamente hasta que se cumpla, aunque el hombre continúe fracasando. Contra mí no temeré, aunque haya guerra
se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Allí donde usted se encuentra, ore conmigo esta sencilla oración. Padre, ayúdanos a poner atención a las dispensaciones, a esta línea de tiempo llamada dispensación de la salvación. Permíteme aprender cada día más y tener claro los diferentes periodos de tiempo que has tratado con las diferentes formas a la humanidad. Señor, permíteme a través de la dispensación de Jesucristo poder comprender cuál es el plan, cuál es la bendición que tú tienes preparada para la raza humana y para nuestra familia, la iglesia y todos los moradores de la tierra en estos tiempos. Permíteme que a través de la explicación del Evangelio y la predicación del Evangelio, tu palabra, el pensamiento, las profecías y la enseñanza que tú tienes para estos tiempos se haga una realidad a través de mi vida. Señor, úsame grandemente y que tu gloria y poder sea derramada sobre toda la tierra, y que a pesar de estas dificultades en que el mundo hoy caminan sin esperanza, tú traigas una palabra profética, una palabra de enseñanza, una palabra doctrinal propia para estos tiempos. Utiliza a cada uno de los miembros de la iglesia, utiliza los ministerios pastorales, utiliza los ministerios que hoy se levantan a través de estos medios para predicar tu palabra y traer esperanza y fe a través de la gloria tuya, Señor, manifiesta. Tú nunca has dejado huérfanos al hombre. A pesar de que como humanos hemos fracasado, tu gloria manifiesta siempre ha estado pendiente y siempre ha estado disponible para nosotros un plan de salvación en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias. Por eso queremos invitar a aquellos hermanos o aquellos amigos que aún no han recibido al Señor en esta mañana
repitan conmigo esta sencilla oración. Padre, yo reconozco que Jesús estuvo muerto 3 días, pero que al tercer día tú lo resucitaste. En ese sacrificio yo lo acepto hoy, el sacrificio de la dispensación de la gracia que hiciste en la cruz del Calvario. Yo lo acepto para que mediante tu sangre mi vida pueda ser libertada, perdonada, mis pecados, y que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Salvador, como mi sanador, y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres más. Quiero orar también por los enfermos, por aquellos que están en enfermedad y los que tienen escasez. Señor, envía tu palabra hasta donde hayan personas enfermas ahora, en el nombre de Jesús, y ordeno a esos cuerpos levantarse en sanidad y en victoria. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu de ruina y proclamo un espíritu de prosperidad y de bendición. Señor, te pido que esta oración sea una realidad y que hoy muchos testimonios a través de tu gloria derramada sobre los hogares sea una realidad, y que muchos testimonios surjan a raíz de que hoy hemos recibido tu palabra y tu bendición. Si tú hiciste esta oración, sepas, hermano, que la gloria de Dios permanecerá en su vida, en su casa y en su familia, para traer bendición y prosperidad. Escríbanos y a través de los correos y de los medios que aparecen ahorita en pantalla. Y si le ha gustado este tema, te invitamos a la continuidad de la segunda parte el próximo domingo. Denle un like, inscríbase a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal y active la campanita allí de las notificaciones. Denle un like, un dedito arriba, que eso nos estimula a seguir investigando y estudiando para traer enseñanzas doctrinales como esta. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios, que la paz del Hijo y la paz del Espíritu Santo sean derramadas sobre ustedes y hasta una nueva oportunidad. Dios bendiga.